Konnichiwa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ohana Shikai. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes empezamos presentando la flor del día. Bueno, comentaros, la flor del día es Ominaeshi. Es una flor amarilla que crece en montañas soleadas de todo el este de Asia. Se trata de una planta perenne con flores de color amarillo organizadas en ramilletes. En el lenguaje de las flores, la Ominaeshi representa la belleza. Dicho esto, qué bonito. Sí. dicho esto, y como siempre decimos en todos los episodios, Hanashimashou. ¡Hanashimashou! Después de presentar la flor del día, que ya es habitual en cada episodio de Ohana Shikai, tenemos un invitado muy especial, que es Hiroshi, el presidente de la asociación Hanahashi. Y bueno, para empezar, Kurumi-chan, Dime. empieza con la ronda de preguntas a nuestro invitado especial. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, Hiroshi, es muy común entre todos nosotros pensar que eres una persona muy especial, porque eres 100% japonés, pero a la vez eres 100% alcoyano. Y es como muy raro. Y nos gustaría saber cómo lo haces. Es decir, cuando estás en Alcoy, te cambia el chip en el cerebro y te vuelves alcoyano. Cuando vas a Japón, tienes que volver a cambiar tu forma de comportarte y actuar como japonés. No sé, ¿cómo lo haces? Pues no sé ni cómo lo hago yo, porque es una cosa que no me da ni cuenta. Ahora automático, Es lo ¿no, que dice Hiroshi? la gente, ¿no? Muy bueno. Pero si digo la verdad, cada vez creo que me estoy costando a transformar a una persona a otra persona. Curioso. Pero vamos, yo estuve aquí 8 años sin volver a Japón una vez, por una temporada, por trabajos y muchas cosas, ¿no? Entre otros. Y entonces, pues volví a Japón, eso fue el año 2003, que después del terremoto que fue en mi pueblo de Kobe. Entonces, pues después de 8 años volví a Japón, porque todas las cosas me encuentran raro. Claro, con 8 años, tecnologías, las cosas han cambiado tanto, sobre todo tema de internet, de móvil, esto, claro. Antes no lo teníamos, antes de la terremoto, ¿no? Y entonces, por ver allí y tener contacto con la gente, es que la forma de vivir ha cambiado tanto. Allí en Japón lo que vosotros veis es esto, lo que hay. Ahora no, actual. Pero yo nací la otra época, o sea, otra generación anterior. Y una cosa es como cambio de etapas, pero más que nada me da cuenta que ya no es japonés. Y entonces, ¿Todavía japonés, Hiroshi? claro, se me ha olvidado de ser japonés. 8 años Y, dan para claro, muchos. 8 años incluso que me dijeron allí los japoneses que cuando me ve, hablando no, me ve, ya no es japonés. Pero ¿cómo puede Vaya. ser yo? Si genéticamente soy japonés. Claro. Claro, pero eso es lo que me pasaba, pero más que nada, muy fuerte, eso me da cuenta cuando yo me fui a Japón, me metieron en metro de Kobe, que el metro de Kobe, Tokio, sobre todo ya sabes cómo son, porque están llenos, están la Sí. gente 200% para ir a el horario de ir al trabajo, a la oficina y todo esto, ¿no? Pues a mí me metieron allí a un vagón de metro de Kobe y dentro, allí me empezó, cago en la mal, está lleno de japoneses. Claro, ¿tú coño dónde Qué estás? bueno. Estás en Japón. Claro, y me da cuenta, Fantástico. está lleno de Hiroshi. japoneses. Porque yo soy japonés. Sí. Claro, pues entonces me da cuenta que ya no soy japonés. Sí. Eres un O poco sea, más una alcoyano cosa que que japonés, ¿no, Hiroshi? Dime. Que eres un poco más alcoyano que japonés después de tanto tiempo aquí en Alcoy. Bastante. Aquella época sí que estaba ya de arriba abajo, ya lleno de café licor, seguramente.
Sí, pero Ya había entrado. hay que decir, Hiroshi, que continúas haciendo tofu, umeboshi, kakis, Claro, etcétera. esta Quiero cosa decir, ya, tus raíces japonesas ahí están. claro. Pero ¿sabes qué pasa? De años atrás, y ya me da cuenta que, claro, me está costando en mi cuerpo ser la cultura que no donde nací. Mm. Claro, me han creado así, pero genéticamente no soy de aquí en la Tierra. Entonces, habían cosas que no estaba adaptando bien el cuerpo. Mm. Entonces me da cuenta que, claro, yo tengo que ser un momento japonés, un momento español. Eso es muy importante, pero también tiene que estar ya la mente un poco decidido. Eso sí que ya aprendí desde entonces. Claro, el Interesante. cambiar de país es un cambio Claro, de pero me cultura cuesta, ¿eh? y más teniendo en cuenta España y Japón y más la cultura alcoyana, que yo considero como alcoyana que soy, que es totalmente distinta dentro de España. O sea, todos somos alcoyanos antes que alicantinos y antes que españoles, vamos, por lo Ah, menos es lo que siento yo. sí, sí, Entonces, sí, claro, es cambiar cierto. a una cultura tan diferente, porque vas a Europa y es un poquito más, Claro, pues bueno, dentro de la media, tenemos cosas más parecidas, pero claro, te vas a Japón y yo que fui, la primera vez tuve que cambiar completamente el chip, siendo española. sí. Entonces, claro, imagino que para ti el volver 8 años después, pues haya sido un choque cultural fuerte, pero Era, aún así sigue siendo muy japonés y a claro, la vez muy alcoyano y muy español. ahí está. Totalmente, Tengo dos cabezas totalmente. separadas. Hiroshi, Fantástico, una Hiroshi. pregunta. Tengo cabeza muy grande. Cabe todo, 1000 culturas hace falta. Sí. Hiroshi, cuando llegaste al COI, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de España que dijiste, no me esperaba encontrarme esto, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando viniste por primera vez? Atención, pues lo que más, bueno, es lo de atención, eso es precisamente es esto que yo, la causa de que venir aquí en Alcoy, ¿no? Bueno, en España. Alcoy es porque mi maestro de guitarra, José González, era alcoyano y estuvo a aquella época aquí, permaneciendo aquí en el pueblo, ¿no? Entonces, es esto, pero que para venir a España desde París, que yo estaba estudiando antes, un año, es porque es todo general, porque claro, es que yo estaba estudiando música española o a través de la guitarra, ¿no? Es un instrumento de España. Y una cosa es que me gusta la música y claro, buscar origen de toda esta cultura y claro, eso ya ha llegado a gustar a la gente, a todo lo que encuentra en este país. Y entonces, claro, era una de las causas venir aquí y era cierto lo que yo todo encontré aquí. Y lo que ha dicho antes también es que es diferente estar aquí en Alcoy y otro resto del país, ¿no? Y eso ya, bueno, me gusta más que otro sitio estar aquí. Estás como en Vaya, casa, ¿no, Hiroshi? Claro, es sí, sí, diferente, sí. es muy diferente. Totalmente, pero vamos, yo que te he visto ya en muchas intervenciones y demás, estás más que integrado y a la vista está en los últimos vídeos que has hecho tocando la chirimita, bueno, totalmente integrado, totalmente integrado con la cultura española y la alcoyana, Claro, total, es que, total. A mí me surge una pregunta importante, porque sí que he estado investigando un poco acerca del maestro José Luis González y sé ajá, que fue bastante conocido en Japón por una especie como de libro de técnica de sí, guitarra que no sé si fue ese es el motivo por el que te llevó el emprender esta maravillosa aventura, porque es una aventura y más teniendo en cuenta, pues eso, el tiempo, porque ahora más o menos las fronteras, como un poco que bueno, ahora con el famoso tema que tenemos entre manos, es más difícil viajar, pero en aquella época era todavía más complicado. Ahora las fronteras se difuminan, ujú, todos estamos más cerca de todos, el Internet nos lleva a cualquier sitio en cualquier momento, pero yo, por ejemplo, que hice el primer examen de japonés en Granada, me llamó mucho la atención
pues bueno, que la cultura en Granada sí que, bueno, hay mucha gente tocando en la calle la guitarra, es muy cultural en ese sentido, mucho cartel en japonés de escuela de danza, de escuela de guitarra. Entonces, claro, para mí es como un referente mayor a nivel de guitarra, Granada, que Alcoy. Pese a que Alcoy tiene mucha fama por el tema de la música, pero concretamente, ¿cómo surgió la idea de venir aquí? Porque además creo que viniste con un grupo de personas y justo a Alcoy. Y el encontrar al maestro, que es como, en ese momento es como una aguja en un pajar. Es un poco complicado y me surge mucho, me llama mucho la atención y quiero preguntártelo. Cuéntame un poquito. Claro, claro, es porque más que nada es que tengo que hablar un poquito de la historia de Maestro José González. Maestro José González era un discípulo de Andrés Segovia y Regino Santaramata, era era mejor catedrático de la guitarra del mundo, que era catedrático del Conservatorio de Madrid, ¿no? Y Maestro José González era mejor alumno que tuvo él. Claro, lo que pasa es que él tuvo, desgraciadamente, problemas familiares, bueno, perdieron los hijos y entonces, claro, su familia estaba más triste y él tenía que regresar a Alcoy, a su ciudad natal, por causa de esos problemas familiares. Y entonces él decidió a retirarse de este mundo de la guitarra, pero él tiene una fama internacional hasta todos los países. Pero eso Ujú. lo sabían en aquella época todos los alcoyanos, que era José González era muy importante de la música española y de la guitarra y todo eso, ¿no? Eso lo sabe mucha gente de anteriores, pero como maestro que tuvo una pausa de su vida musical pues, durante 5 años, y eso ya ha olvidado la gente. Y menos la gente que vive en ese mundo, ¿no? Y entonces, después de esta época, algunos japoneses que encontraron allí en Madrid estudiando la guitarra con Regino Sáenz de la Mata, que entonces todavía están catedrático de la guitarra, y entonces, claro, un momento que Regino era muy mayor y él decidió decir, mira, vosotros japoneses, no, yo ya no puedo continuar dando clase a vosotros. Y entonces los japoneses que ya preguntaba al señor que, oye, pues entonces, ¿a quién tenemos que dirigir? Entonces le dijo, yo he tenido, Regino dijo, yo he tenido unos buenos discípulos, pero el maestro José González era mejor, pero no sé si que está continuando tocando la guitarra porque tuvo problemas familiares. Claro, vosotros si queréis dirigirse a en Alcoy y buscar el Señor. Y entonces que vinieron los japoneses el año 74 y aquella época, claro, José Luis ya no tocaba guitarra, maestro. Y entonces, claro, ellos, los japoneses, hablando con José Luis, y dijo, por favor, que aunque serán clases, da igual que no dedica su vida a la guitarra clásica, ¿no? Pero si podía dar alguna enseñanza a nosotros. Y entonces ya, claro, Mestre ya entonces estaba mejor de la problema que tuvo y empezó a meter un poquito más, a tocar la guitarra y entonces gracias por aquellos japoneses que vinieron. Y eso fue en 74 y mi maestro Shigeru de Kobe, vino aquí justamente esta época cuando el maestro José González que retomó otra vez. Y entonces, desde pequeño que yo estuve estudiando guitarra desde el año 80, que mi maestro siempre hablaba de él, de la personalidad, aquel pueblo de Arcoy y tal, ¿no? Pues yo tenía la cabeza, cuando yo era mayor, un día que yo decía ser profesional, que yo no tenía este sueño. Y entonces, claro, estaba clarísimo, pero que yo me fui a París porque era uno de los destinos que iban dos jóvenes que estaban estudiando. Y entonces me fui a París, pero no era mi sitio, me era igual. Y entonces, de luego, venir aquí en Alcoy y acertado de todo. Y mira, pues ya sabes lo que ha pasado. ¿Qué te has No me quedado? más ya. Sí, sí, Claro. sí, sí, sí. Sí, sí, qué curioso. Y cuando llegaste, bueno, primero dices que pasaste por París. La verdad es que eso lo desconocía totalmente. Me ha un poco sorprendido. Pero bueno, supongo que no sé si hablas francés o quizá ya pues,
te manejas con el inglés. Pero claro, llegar a España, en aquella época, claro, tenías que hablar español. ¿Cuáles eran tus conocimientos de español y de la cultura? Porque bien podrías estar metido mucho en la cultura, pero en ese sentido, en el de la guitarra, pero ¿cuál era tu nivel en ese momento? ¿Cuáles fueron tus dificultades a la hora de meterte en esta cultura y sobre todo del español? Primero, hablar español no tenía ni idea. No tenía ni idea, solamente lo sabía ahora y adiós, ya está. Además, algunos que sí, hostia Pues puta, muy atrevido, ¿eh? Muy atrevido, Hiroshi, muy atrevido. Te pero honra. claro, y estar aquí ya con un par de meses era mejor, era más que aprendí yo en Francia. Bueno, basado de ya hablando francés, claro, el francés Sí, español, aquí no son todos los mismos. sí, Bueno, sí, parecido, sí. Sí, vamos. sí, sí, Entonces, ya entiendo. tenía un poquito de idea de estar aquí en Europa, países de Europa, porque primera noche, cuando llegué allí en París, la primera noche allí en un hotel que estaba en la plaza de Clichy, de allí de París, madre mía, que fue un ataque de corazón de todo. ¿Por Sí, qué? porque es un cambio radical de la cultura. Y además, salir de mi casa, yo solito, sin mis padres, claro, y estar lleno de... Es que era un lugar donde están las putas, la gente de drogas y de todo. Claro, y yo me sorprendí. ¿Dónde me he metido? Y- ¿Esto es y- Europa? Sí, sí, sí. y hacer la maleta donde me que yo voy a volver a Japón, voy a volver a Japón, que aquí no es París, ya no hay nada para estudiar y se acabó. Y día siguiente, que ya, porque yo era muy joven, que tenía 19 años, bueno, 20 años, Fíjate, qué y atrevido. ya al día siguiente ya se me ha ido todo ese miedo y de la preocupación que tenía, y ya continué, pero no era mi lugar, claro. Y venir aquí en España ya estaba vacunado o ya tenía antígeno de este cambio radical, ¿no? Como COVID, lo más parecido. No es que es Sí, una sí, cosa. sí. Y Muy entonces ya curiosa la estaba, forma. pues, ya estaba pasado de este problema y aquí para integrarme no era tan complicado. Ujú. Vaya, vaya. Bueno, pero aún así, el aprender el español, ¿cuánto tiempo te llevó? Porque además, no solo es que hayas aprendido el español, es que has aprendido el valenciano. Pues, pues eso Es ya también me increíble. sorprendió. Claro, primero porque yo me metí al mundo de la Dulzaina y allí el primer clase, mi profesor es de Contestano, Hipólito, que él me lo dijo, que no, Hiroshi, San Mar, pero que yo voy a hablar valenciano, porque está escrito en valenciano. Ay, Claro, muy no puedo bueno. hablar valenciano y como tú, que yo sé que quieres aprender la cultura de aquí en la zona, entonces ya es mejor que yo hable Claro. valenciano. ¿De acuerdo? Pues mejor, para mí mejor. Así ahora aprendo lo que yo quería aprender. La lengua, la música, la cultura, todo, ¿no? Claro, pues entonces ya empezó a hablar valenciano, pero un momento dado que que yo tenía que aprender un poco más serio, ¿no? Entonces ya decidí a ir a Ayuntamiento de Alcoy, que está haciendo el curso de lenguaje y tal, pues entonces ya aprendí un poquito más. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante porque, vamos, te honra la valentía que tuviste con esa edad, el Ujú. hacer, el cruzar medio mundo Era prácticamente. porque era muy joven, pero es que Sí, si sí, no, sí, sí, muy valiente, ¿no? Pero es la idea de que quien algo quiere, algo le cuesta. Y al no. fin y al cabo Sí, es sí, perseguir tu sueño y vamos, no, pero te honra muchísimo y eres claro, admirable, la verdad. Ya que sí, te sí, conozco de hace un tiempo y sé tu recorrido, vamos, te felicito por ello. Porque pues mira, es que eres para mí, eres el ejemplo de integración. O sea que de verdad, muy bien, Hiroshi, me encanta tu historia, me encanta. Bueno, Kurumichan, creo que tenemos alguna otra preguntita acerca de Hana, ¿verdad? Ujú, ya que este podcast, como todos saben, viene unido a la asociación HANA, pues tenéis que saber que Hiroshi es el presidente y creador, junto con Ikuko, de esta asociación. Entonces, nos gustaría, Hiroshi, que por favor nos explicaras un poquito
cómo nació la idea de crear la asociación. Es decir, ¿por qué quisiste crearla? ¿Por qué te uniste a Ikuko y más en adelante con otras personas para crear Hana? Vale, pues la historia de Hana, bueno, ya llevamos 2 años y algo a esta asociación. Al principio la idea tuvo Ikuko, porque Ikuko tenía muchos relación con la gente que interesado de Japón, porque ya sabes que yo, en mi caso es al revés, yo soy un japonés interesado de cultura japonesa, ¿no? Y ella tiene mucho alrededor de la gente que es contrario que yo, o sea, los españoles que están muy interesados de la cultura japonesa. Entonces, claro, que ella estaba muy interesado de hacer algo para sus discípulos, bueno, precisamente lo de la lengua japonesa, ¿no? Entonces, que necesita alguna plataforma para que ellos puedan aprender un poquito más de cultura japonesa. Es muy contrario a lo que yo lo hice. Claro, para mí necesitaba alguna plataforma aprender un poquito más de la cultura española, pero para ella es contrario, plataforma para cultura japonesa. Entonces, claro, buscaba a alguien que hiciera algo, colaboración de lo que ella se puede hacer cosas que lo que no se puede hacer. Claro, pues entonces yo hablé con ella y ¿por qué no vamos a formar una asociación como estos? Claro, y entonces ya como también estaba aumentando la gente interesada en la cultura Japón, entonces ya pues diciendo vamos a hacer una asociación para que nosotros demostrar lo que tenemos en la cultura japonesa y otro, si también podríamos hacer algo que yo necesitaba en aquella época. O sea, hacer intercambio no solamente que traer la cultura japonesa, sino la cultura española. Precisamente para mí es la cultura arcoyana, atraer allí a nuestro país, Japón. Claro, entonces ya sería una plataforma que ya ida y vuelta. Claro, eso es como un avión o como un puente. Yo tenía una idea de puente porque Anarcoy es una nación de los puentes. Claro, entonces ya tenía la idea de poner ya algo simbólico de puente en japonés que se llama Hashi. Claro, eso es Hashi, por eso hemos puesto Hashi, Asociación Nippon Arcoy. Con estos ya logos que ya hemos decidido poner Hana. Hana lo que quiere decir en japonés, la lengua japonesa, quiere decir flor. Claro, es una cosa que todo el mundo le gusta. Eso es lo que sí. Muchas gracias. Sí, yo gracias, recuerdo Hiroshi. Perfectamente el día en el que Ikuko y Hiroshi reunió unos cuantos de estos estudiantes que comentaba Hiroshi para proponer la idea de formar la asociación y la verdad es que fue un día de hermandad, un día de intercambio y es lo que nos gustaría compartir con todos los que estén interesados en la cultura japonesa y alcoyana, como dice Hiroshi, en unir estos dos países a través de un puente de momento cultural. Muy bien, fantástico. La verdad es que muy, muy interesante toda tu historia, muy interesante la creación de Hana. Bueno, episodio tras episodio iremos informando de todo lo que acontece de nuevo en la asociación. Y bueno, y todo ese puente que queda por construir todavía para unir todavía mucho más estas culturas que cada vez se van acercando. Gracias a la asociación, gracias a ti personalmente. Y bueno, yo creo que no nos queda más que despedirte. Si mis compañeros quieren añadir alguna cosa. Y bueno, y por mi parte darte las gracias por estar aquí, que sé que eres una persona muy, muy, muy ocupada y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy. A vosotros. Arigato. Arigato gozaimasu. Sí, Hiroshi, muchas gracias y esperamos otro día poder volver a contar contigo porque siempre es interesante entrevistarte. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Hiroshi. Muchas gracias. Sí. Estás escuchando Ohanashi Kai. Hanashimashou.
Bueno, pues muchas gracias a Hiroshi por su tiempo y por la entrevista, que ha estado muy bien. Y nada, ahora toca despedir el programa con un kotowaza, que es una frase hecha típica japonesa. Y la de hoy es la siguiente. Hyakubu wa ikke ni shikazu, que significa oírlo 100 veces es inferior a verlo una sola. Lo que equivaldría en español, vale más una imagen que 1000 palabras. Así que nada, muchas gracias Kurumi-chan y Saruki-chan y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mátane! ¡Mátane! Mátane.